Buenas tardes, siguiendo con esta saga de conferencias para desarrollar los temas generales y básicos de la lesión muscular isquiosural que vamos a profundizar en la jornada de patologías musculoesqueléticas. Continuamos con los temas de el entendimiento de algunos elementos fundamentales de la epidemiología de lesiones musculares y por qué la lesión muscular isquiosural termina siendo la más relevante o la figura más destacada dentro de las lesiones musculares, y si las distintas propuestas de clasificación de las lesiones musculares que se pueden aplicar a la lesión muscular isquiosural realmente clarifican o cuál deberíamos poder utilizar. Dentro de la epidemiología deportiva, nosotros debemos entender que hay ciertos aspectos muy, muy importantes a la hora de leer un trabajo epidemiológico. Por ejemplo, ¿qué contempló ese trabajo epidemiológico en cuanto a la definición de la lesión? Porque eso va a hacer que los números o la incidencia registrada sea diferente. Por ejemplo, si solo contempla a aquellas lesiones con pérdida de participación o time loss, ¿sí?, que se denominan time loss, o pérdida de participación, que son aquellas cuando el jugador, luego de una lesión, en este caso muscular, deja de practicar de manera habitual o de competir de manera habitual por un determinado periodo de tiempo, al menos de un día, ¿sí? O se utilizó la definición de medical attention, que es todas aquellas atenciones médicas registradas, hayan o no hayan impedido que el jugador practique, compita o entrene durante un día. Y any complaint es el registro de todas las lesiones y disfunciones o molestias, independientemente de si recibieron una consulta médica o una atención médica o son de time loss o de pérdida de participación. Otro elemento interesante en cuanto a los conceptos a considerar de la epidemiología es el mecanismo de lesión. Y en la lesión muscular, sobre todo en la lesión muscular por sobreesfuerzo intrínseco, típica de las lesiones musculares en deportes intermitentes como el fútbol, ha habido cierta controversia actualmente, y en este consenso propuesto por Barr de este año de la epidemiología y registro lesional en lesiones musculares, sigue estando esta dificultad en la clarificación del mecanismo lesional en las lesiones musculares, sobre todo en las lesiones musculares asociadas al sobreesfuerzo, porque una lesión articular, una ruptura del ligamento cruzado anterior asociada a una acción de contacto, son más fáciles de categorizar el mecanismo lesional. En cambio, en las lesiones musculares, el mecanismo lesional y el inicio de los síntomas pueden ser dos cosas diferentes. En este caso, en esta categoría, para este consenso del 2020 de Ronald Barr y un montón de autores más, existen 6 tipos de categorías. Una primera categoría en donde no se puede identificar un evento único, tiene más que ver con estas lesiones por sobreuso, acumulativas, de origen insidioso, que tienen directa relación con la transferencia de energía. Una lesión aguda, sin trauma, ¿sí?, o sin acción de contacto traumático. Una lesión aguda que tenga un mecanismo de lesión directo y un contacto directo con otro deportista. Una lesión posterior a un contacto con otro deportista, como por ejemplo puede ser una fractura de antebrazo luego de caerse o tropezarse, luego que lo empuje en una falta, o un esguince de tobillo luego de caer mal posterior a un salto con contacto en el aire. Lo mismo en relación a un objeto, que puede ser el piso, una pelota, etc. Y lo mismo posterior a
un contacto con un objeto. Básicamente esas son las categorías propuestas por este consenso. Dentro de las lesiones musculares que vamos a ver luego en relación a las clasificaciones que nos vamos a optar, la mayoría se encuadra dentro de las primeras dos, aunque también están las primeras tres, las contracturas, fatigas asociadas al sobreesfuerzo sin ruptura, generalmente pueden estar identificadas dentro de la categoría 1, la lesión muscular aguda, el típico tirón de esa acción de sprint con una acción aguda no traumática, la categoría 2, y las lesiones musculares traumáticas por contacto tipo paralítica en la categoría 3. Otro aspecto interesante que aportó este consenso es el término disponibilidad, que se calcula como que va a servir para monitorizar, no tanto monitorizar la rehabilitación, los tiempos de rehabilitación, la efectividad de la rehabilitación, así como la efectividad de la prevención de lesiones musculares, en especial de las lesiones musculares isquiosurales, y poder cuantificar la real severidad y el impacto real de la lesión muscular isquiotibiales en el deporte competitivo, que es calculada como la suma de las oportunidades de juego que tuvieron los jugadores, ¿sí? Que se calcula por la multiplicación de el número de juegos o el número de partidos por el número total de jugadores del equipo, menos la suma de ausencias a esos partidos, la suma de jugadores que se tuvieron que ausentar de esos partidos por no estar disponibles por lesión, ¿sí? Y se puede expresar como un porcentaje del periodo de interés, por ejemplo, una sesión. ¿Sí? Y la disponibilidad del entrenamiento se calcula de la misma manera. Entonces, claramente, nosotros podemos graficar el impacto de la lesión de la lesión muscular isquiosurales en relación a cuánto tiempo o cuántos partidos o cuántos entrenamientos me impidió que mi jugador participe. En este sentido, lo que intentan hacer estos autores básicamente es desarrollar el injury burden o el impacto lesional, que es la configuración de dos elementos determinantes, la severidad más la incidencia. Fíjense, en esta gráfica de Ronald Barr para jugadores, o ejemplo de Ronald Barr para jugadores de fútbol profesional con un número de lesiones cada 1000 horas de exposición, que es la forma de exponer la incidencia, muestra claramente que las lesiones musculares, y en especial las lesiones musculares de isquiotibiales o isquiosurales, presentan un gran impacto lesional, sobre todo por su incidencia, es decir, la cantidad de nuevos casos que hay por temporada o por temporada competitiva. Mientras que la lesión del ligamento cruzado anterior o una fractura de tibia generan un alto impacto lesional, pero no tanto por la cantidad que existe en términos epidemiológicos de incidencia, sino por la severidad en días o time loss, la pérdida de días de participación tanto de entrenamiento como de partido en nuestros deportistas. Básicamente la disponibilidad de estos deportistas es muy baja por un largo periodo de tiempo, nula por un largo periodo de tiempo. ¿Sí? Mientras la lesión muscular probablemente no genere, sobre todo la lesión muscular isquiosurales, no genere un impacto tan grande en la severidad, pero sí son la cantidad y la cantidad de casos nuevos los que genera un impacto en el equipo o en institución deportiva o en el ámbito de desarrollo.
Entonces, un poco la discusión que se da actualmente en la literatura internacional cuando se habla de prevención de lesiones musculares de isquiosurales es que la lesión muscular de isquiosurales se ha venido incrementando porcentualmente a un ritmo del 4% anual entre el 2001 y el 2014. En este trabajo del grupo de investigación de Ekstrand, Walden y Handlum, Martin Handlum, que son el grupo de investigación del FIFA Research o el FIFA SMART, que es el grupo de investigación de la FIFA que mayor acceso a distintos tipos de información epidemiológica tiene para diferentes torneos de la UEFA y demás. Ekstrand, Walden y Handlum son parte del grupo de investigación de la UEFA y también de la FIFA. De todas maneras, en términos concretos y absolutos, es verdad que la lesión muscular de isquiosurales se viene incrementando epidemiológicamente a un ritmo del 5% anual en los principales equipos de la liga de la UEFA que participan en los torneos internacionales de la UEFA. Pero en realidad, también un poco para contextualizar este número y tenerlo en cuenta en todo el panorama y el abordaje completo de la lesión muscular de isquiosurales, es que si bien es verdad que la incidencia de lesiones musculares isquiosurales en los últimos tiempos se ha incrementado de manera exponencial a un ritmo del 5% anual, lo que hay que considerar es en términos relativos si esa lesión muscular de isquiotibiales tiene una relación con su mecanismo lesional. Sabiendo que, ahora vamos a ver, uno de los principales mecanismos lesionales de la lesión muscular de isquiosurales es el sprint o las acciones a máxima velocidad y vamos a tratar de desglosarlo y desestructurarlo con mayor profundidad para poder entender las acciones de la rehabilitación. Estas acciones de sprint se han incrementado en forma exponencial también de la misma forma en todos los jugadores de fútbol en los últimos años. Por ende, en términos generales, en términos relativos, cuando se analiza la incidencia lesional, no solo por la cantidad de metros recorridos en cada partido por los jugadores, sino también por la cantidad de metros recorridos a alta intensidad y en intensidades de sprint, nos encontramos con que en los últimos años este incremento de las acciones de alta intensidad y las acciones de sprint en nuestros jugadores se traduce que la incidencia relativa de las lesiones musculares en realidad haya disminuido un 20% aproximado, teniendo en cuenta la exposición al agente lesional o al agente tóxico en términos gráficos y en términos de manera de poder ejemplificarlo. Si nosotros tenemos un agente, estamos expuestos a un agente tóxico y la tasa de contagios aumenta, pero en realidad cuando lo comparamos con la cantidad de agente tóxico al cual estamos expuestos y este se ha aumentado significativamente y la tasa de contagio no aumentó en la misma proporción, lo que marca es que en cierta medida fuimos generando un proceso de adaptación a ese agente. En este sentido lo mismo, lo que plantea que en términos relativos con la cantidad de intensidad o con la cantidad de acciones de sprint que se están aplicando en el deporte competitivo profesional, en el fútbol competitivo profesional en los últimos años, la incidencia de lesiones musculares isquiotibiales en términos relativos disminuye un 20%. Pero por otro lado también nos sirve para graficar a qué demanda de juego regresan nuestros deportistas. Nuestros deportistas regresan a un juego con una alta demanda de intensidad y una alta demanda de sprint. Por ende, es importante
conocer, y vamos a desglosar con mayor precisión, qué niveles de intensidad y de monitoreo de carga externa tienen nuestros jugadores cuando deben regresar a la competencia posterior a una lesión muscular isquiotibial, lo que sin duda va a contextualizar nuestra rehabilitación. Este es un ejemplo propio de un jugador de fútbol profesional que se lesionó, tiene una lesión muscular de isquiosurales tipo 3A, y qué progresión de rehabilitación en campo nosotros utilizamos para que regrese a las demandas típicas de del deporte o a las demandas medidas que tenemos de nuestros futbolistas. De todas maneras, simplemente esto es para graficar y presentarles el tema de la intensidad y la importancia de la intensidad en la rehabilitación de las lesiones musculares isquiosurales. Para eso, debemos entender qué significa lesión de isquiosurales tipo 3A. ¿Cuáles son estas lesiones? En ese punto vamos a profundizar en las clasificaciones. Como ustedes saben, las clasificaciones en la lesión muscular son necesarias y son importantes porque las lesiones musculares son heterogéneas, son un gran grupo de diferentes tipos e intensidades y severidades de afecciones, disfunciones, quejas, dolencias de origen muscular. Para poder tratarlo debemos entender qué estamos tratando. Si nosotros definimos la lesión muscular desde el punto de vista de lo que el paciente nos refiere cuando nos viene a ver y nosotros le hacemos la anamnesis, vamos a encontrar toda esta serie de adjetivos. Sentí que me tiró, sentí un pinchazo, sentí que se me agarraba, como una contractura, como un calambre, como una electricidad, como si me cortaran, o un estirón. Todos estos términos son diferentes términos de sensaciones percibidas por nuestro paciente en la lesión muscular disquiosural típicos que nos orientan hacia ciertas características de la disfunción muscular que vamos a tratar, pero en realidad nos muestran el gran abanico de posibilidades que tenemos dentro de la lesión muscular. Si nos guiamos por lo que dice el ecografista o aquel especialista en diagnóstico por imágenes, que el médico mandó a hacerle a este paciente la ecografía y nos dice que debemos diagnosticarlo y que encontramos con terminología o adjetivos como edema miofibrilar, disrupción miofibrilar, ruptura en la unión miotendinosa, distensión miofibrilar, desgarro tipo 1, 2 o 3, hematoma focal, zona hipoecoica en la región posterior del muslo, ruptura parcial de fibra, zona de hipercogeneicidad en la región, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos mostrando la gran disparidad de terminología utilizada y que realmente ninguna puede graficar o ayudarnos a clarificar el diagnóstico de este paciente que tenemos enfrente para optimizar el tratamiento a aplicar. Básicamente es chino básico si lo viéramos de un punto de vista. ¿Para qué sirven entonces las clasificaciones? Como si las clasificaciones en lesiones musculares funcionan como si fueran el Google Translate. Permiten traducir toda esta información en una categoría de lesión muscular que nos ayude a todos a hablar el mismo idioma y nos ayude a iniciar un proceso de rehabilitación óptimo. Entonces, en este caso, los tipos y las clasificaciones de las lesiones musculares deberían ser este traductor que nos ayude a hablar todos el mismo idioma. ¿Qué pasa? También tenemos un gran número de clasificaciones y este gran número de clasificaciones terminan opacando aún más las posibilidades de clasificación. Está
la clasificación del consenso de Múnich, está la Bramick, que es la clasificación propuesta por la Asociación Británica de Sport Medicine, está las lesiones propuestas por Chan en el 2012 y finalmente, más cercano en el tiempo, la propuesta de clasificación del Fútbol Club Barcelona. De estas grandes cuatro clasificaciones, la de Chan en el 2012, la Bramick, el consenso de Múnich y la clasificación de Barcelona, ¿cuáles son las diferencias y similitudes? La clasificación de Chan es la primera que introduce la localización, esto que veíamos en la conferencia anterior, de en qué región del músculo, si en la unión miofacial, si en la unión miotendinosa, si es intratendinosa, si es en la unión miotendinosa intramuscular o si es en la unión miotendinosa pura o en la miofacial intramuscular o miofacial directa, si es en el tejido muscular, introduce la localización de la lesión muscular. Es más completa que la clásica clasificación de los especialistas en diagnóstico por imágenes, que es la clasificación de Petrons, que es la que clasifica las lesiones musculares en 1, 2 o 3, de acuerdo a la cantidad de tejido dañado, según lo que, o el porcentaje de tejido involucrado, o la cantidad del hematoma, en realidad, que es lo que terminan midiendo los ecografistas en su clasificación, y nos permite clasificar a la lesión muscular en 50 posibilidades. La Bramick, que es postulada por Pollock en el 2012, Pollock y colaboradores en el 2012, también introduce el concepto de la lesión en la unidad miotendinosa intramuscular, es el primero que menciona esta región. No incluye, igual que la de Chan, a la clasificación de las funcionales, que ahí vamos a ver cuáles son, y nos da un régimen de 1 en 12 posibilidades para describir la lesión. El consenso de Múnich en el 2012 introduce el concepto de dos grandes categorías de lesiones musculares, las lesiones musculares funcionales y las lesiones musculares estructurales. Las lesiones musculares funcionales son aquellas no estructurales, es decir, aquellas que no presentan un daño macroscópico de tejido conectivo y tejido miofibrilar, que no significa que no haya a lo mejor un daño microscópico, pero no puede ser graficado. Entonces, allí se encuentran todas las que son las disfunciones musculares asociadas a la fatiga, asociadas a de origen neuromuscular, de origen en la columna vertebral, en especial en las lesiones musculares y quiosurales, sin daño estructural. Un déficit que tiene el consenso de Múnich, la clasificación del consenso de Múnich, que no incluye localización, si es miofacial, miotendinosa, en las estructurales puramente dichas. Y nos permite clasificar a la lesión muscular de 1 en 9 posibilidades. Y finalmente, la clasificación de Barcelona-Aspiter incluye el concepto de recurrencia, incorpora la localización, la severidad, el mecanismo y la relación, claramente es la más completa, pero dicha incluso por muchos de sus propios autores es la más impráctica, porque debería permitir de clasificar a la lesión muscular de 1 en 216 posibilidades. Básicamente es algo que para la clínica habitual resulta impráctica. Un ejemplo de esto es, ustedes tomando como ejemplo esta lesión muscular, que es una lesión en la unión miotendinosa proximal de la porción larga del bíceps femoral, según las distintas clasificaciones, sería una lesión de Petrons tipo 1, sería una lesión de la clasificación de Chan tipo 1.1, sería una clasificación 1B de la Bramick,
sería una 3A de la Múnich, del consenso de Múnich, y sería, dentro de la clasificación del Fútbol Club Barcelona, una IPPPG1R0. Básicamente, las distintas posibilidades de clasificar la misma lesión para cada una de estas clasificaciones. Entonces seguimos sin poder hablar el mismo idioma. ¿Qué necesitamos de las clasificaciones, nosotros las clasificaciones? Poder diferenciar la presencia de daño estructural o no. O sea, si hay un desgarro o no hay un desgarro, básicamente, dónde se localiza tanto macroscópicamente, proximal, medial, distal, como, o en la unión miotendinosa proximal, como microarquitectónico, si es miotendinosa, si es miofacial, si es miotendinosa intramuscular, si es intratendinosa, si es intramuscular, ¿sí? El estado evolutivo, si es una lesión claramente aguda o una lesión de algunos días de evolución, esto también se puede conseguir con la anamnesis claramente. La severidad medida en la cantidad de tejido involucrado en el daño, pero que esté muy clarificado cómo se mide, si yo mido el hematoma o mido el gap, y qué clasificación se utiliza. Entonces nosotros, por ejemplo, con nuestros especialistas en diagnósticos por imagen, con los cuales trabajamos, hemos consensuado utilizar, para entendernos, la clasificación del consenso de Múnich, que clasifica las lesiones acá está, clasifica a las lesiones musculares en tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Las tipo 1 y 2 son desórdenes musculares de origen funcional relacionados al sobreesfuerzo, donde están la fatiga y el DOMS, relacionado a desórdenes neuromusculares, como por ejemplo la tensión neural y la contractura sin daño muscular de origen de la columna vertebral, y las contracturas o desórdenes musculares sin daño estructural de origen neuromuscular, mientras que las tipo 3 son las lesiones musculares estructurales con daño macroscópico diagnosticado por algún método de diagnóstico por imagen. De acuerdo a la severidad de este daño, serán tipo 3A o tipo 3B. Básicamente, puede clasificar en desórdenes musculares funcionales, es un desorden agudo, indirecto, sin evidencia macroscópica de daño estructural. Muchas veces es de origen insidioso, asociada a circunstancias que aumentan el tono en varias dimensiones o predisponen a lesiones más severas según el consenso de Múnich, como que las lesiones musculares estructurales son cualquier lesión muscular indirecta con evidencia macroscópica por ecografía o resonancia magnética nuclear de lesión muscular estructural. ¿Por qué nos resulta interesante esta clasificación? Justamente porque en términos prácticos para el kinesiólogo y por las medidas de intervención que va a aplicar, permite diferenciar entre funcionales y estructurales, permite estimar un punto de partida del tratamiento, ya vamos a profundizar esto cuando veamos la rehabilitación kinésica. Se mantiene práctica dentro de la cantidad de posibilidades, básicamente tenemos 9 posibilidades. Tiene un punto débil, que es que no relaciona la localización y en términos de necesidad del kinesiólogo y de la importancia para el diseño de la rehabilitación, es importante saber los dos tipos de localización, tanto la localización arquitectónica macroscópica como la localización intramuscular, por lo que la sugerencia en nuestro caso en términos de practicidad es utilizar
la clasificación de Múnich y agregarle, aunque sea de manera somera, alguna referencia a la localización de esa lesión muscular. ¿En qué región del músculo, de este tejido muscular isquiosural, se encuentra la lesión localizada? Utilizando la clasificación de Múnich, o una tipo 3A, tipo 3B o tipo 4. Generalmente las lesiones tipo 2 suelen involucrar a mayor cantidad de región muscular, un edema mucho más pronunciado o alargado en toda la longitud muscular, o incluso un aumento del tono generalizado en todo el músculo y no una lesión puntual típica de las lesiones estructurales. ¿Para qué nos sirven las clasificaciones en general y en especial la clasificación de Múnich? Para comunicarnos entre nosotros, entender de qué estamos hablando, hablar todo el mismo idioma y como punto de partida en la planificación de la rehabilitación. No sirven como pronóstico de retorno al juego, porque el pronóstico del retorno al juego va a depender muchísimo de un montón de otros elementos, pero sí permiten inferir la complejidad que va a llevar la rehabilitación. Sobre todo, según este grupo de estudio de las lesiones musculares de la Sociedad Española de Ortopedia y Traumatología, sobre todo la localización intramuscular o arquitectónica, es decir, si es miotendinosa, si es miofacial, si es intratendinosa, si es intramuscular, si es en el tendón, en la porción intramuscular de los tendones, o si es en la porción de tendón libre o cercana al tendón libre. ¿Cuál es, si se quiere, el pronóstico? Bueno, según hay algunos autores que se han animado a hacer un pronóstico de acuerdo eh, a la clasificación de Múnich con una salvedad. Las lesiones musculares tipo 3A, que son la lesión muscular estructural, pequeñas, con muy pequeña porcentaje de lesión muscular, suelen confundirse con las lesiones no estructurales funcionales de mayor severidad, por decirlo de alguna manera. Es decir, que se solapan significativamente si no contamos con un diagnóstico por imagen preciso para su diagnóstico. En términos clínicos, las tipo 3A y las tipo 2A, 2B suelen solaparse significativamente y suele ser difícil poder diagnosticar solamente desde la clínica o diferenciar solamente de la clínica si se trata de una lesión tipo 3A o una lesión tipo 2A o 2B. Sí es más claro con las lesiones tipo 3B, en donde hay una mayor involucración de la sección transversal anatómica en cuanto a el daño muscular estructural. Nosotros nos vamos a abocar en nuestras desarrollo en estas jornadas de profundización de la patología musculoesquelética en las lesiones más frecuentes, que son las lesiones musculares isquiosurales, en especial del bíceps femoral, tipo 3A o tipo 3B, que hacen referencia a las lesiones musculares estructurales del bíceps femoral de mayor o menor severidad, es decir, la presencia de un daño estructural macroscópico identificado por algún método de diagnóstico por imagen. Entonces, en esta presentación mostramos a grandes rasgos cuáles son los aspectos importantes de la epidemiología que nos interesan para entender el contexto de nuestra lesión muscular isquiosural y qué debemos conocer sobre las clasificaciones de la lesión muscular aplicable a la lesión muscular isquiosural de manera de poder entendernos cuando nos comunicamos entre especialistas o colegas y poder así ser más precisos con el diagnóstico inicial y el inicio de la rehabilitación. Gracias y continuamos con la siguiente
conferencias, esta saga de conferencias introductorias en la jornada de patología musculoesquelética.